Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la Casa Museo Fernando González Otra Parte. Mi nombre es Hugo Mejía y los saludo en nombre de la Corporación Otra Parte. Y quiero darles la bienvenida el día de hoy a esta conversación que marca el final de este primer ciclo que hemos realizado en conjunto con el Grupo de Justicia Hídrica, el Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica. El día de hoy tenemos una conversación muy interesante en torno a la gráfica y el mural en el arte ambiental. Saludamos también a las personas que nos acompañan a través del canal de YouTube de la corporación y voy a darle la palabra a Jessica Restrepo, que nos va a presentar a sus acompañantes el día de hoy y nos va a hablar un poco más del tema. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. Mi nombre es Jessica Restrepo, también hago parte del Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica. Recordarles a todos que este espacio es organizado por el Grupo de Estudio de Ecología Política con el apoyo del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia y en colaboración, por supuesto, con esta Casa Museo. Muchas gracias por acogernos durante todo este semestre en este espacio tan bello. Antes de contarles entonces cómo va a ser la dinámica el día de hoy, quiero mencionar algo importante y es que los colectivos que inicialmente estaban programados para acompañarnos han cancelado su participación por razones internas que respetamos, por lo cual la actividad de hoy la realizaremos pues nosotros. Reiterar además que este es un espacio crítico, reflexivo, plural, que está abierto a todos y todas con el propósito de escucharnos y reconocernos entre las diferencias. En este ciclo, como lo mencionaba ahorita Hugo, con esta sesión el día de hoy finalizamos este ciclo de encuentro de saberes de este semestre que denominamos Letras, Artes y Ecologías Políticas. Hemos conversado sobre el hip hop, el teatro, la poesía y todo pues como en consonancia desde las artes y la relación que tenemos con otras especies, con la vida, el territorio, las aguas. Invitarlos a quienes aún no han visto las 3 sesiones anteriores a que visiten nuestro canal de YouTube y el canal de YouTube de la Casa Museo, que allí están colgados los 3 videos. Y hoy vamos a hablar para cerrar este ciclo. El nombre de la sesión de hoy es La gráfica y el mural en el arte ambiental, en donde vamos a conversar con la coordinadora del grupo de estudio, la profe e investigadora Denise Roca Cervad, y también con Juan David Arias Henao, también es docente, investigador y hace parte del grupo de estudio. Con ambos vamos a conversar cómo ha sido nuestra exploración artística desde la gráfica, las ilustraciones, la cartografía y también algo de producción audiovisual en la que se ha vinculado pues el grupo a través de todas sus actividades y los diferentes proyectos de investigación en los que hemos participado. Entonces, contarles cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Inicialmente vamos a tener una conversa donde la profe Denise y Juan David nos van a contar cómo ha sido cada uno de estos procesos artísticos dentro del grupo. Y después vamos a abrir la palabra para quienes nos acompañan hoy, pues aporten, si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues abrimos el micrófono, y también para quienes están viendo la transmisión en vivo. Y en un segundo momento vamos a hacer un ejercicio tipo taller, que la idea es que hagamos un ejercicio colectivo con quienes nos acompañan en la tarde de hoy para que ilustremos, para que pongamos en papel esa relación que tiene cada uno con sus ríos, con las aguas, con el territorio. Entonces, bueno, ya para darles paso, muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Si quiere entonces, Juan y profe, arrancamos. Si quieren nos cuentan inicialmente. Vamos a empezar con la imagen del logo de nuestro grupo de estudio, contar como la historia que hay detrás de esa imagen que para nosotros es tan especial. Entonces te doy la palabra, Juan. Bueno, hola, muchas gracias, Jessica. Buenas tardes para todas y todos, los presentes acá y quienes están también siguiendo la transmisión por YouTube.
Bueno, contarles un poquito como también la historia del logo del grupo de estudio, como para comenzar por ahí en el sentido de remarcar un poco como cuál es la importancia que tuvo para nosotros en su momento como el diseño también de esta imagen, y que tiene que ver con que, bueno, el grupo lleva casi ya como 10 años, casi ya una década, y digamos que en un principio surge también como una necesidad, como de manera muy orgánica, por allá como en el año 2017 empezamos a hablar ya sobre esa necesidad de tener un logo, que no era solamente un logo, sino que era como digamos, como una estrategia para ir creando identidad, ¿cierto? Como una estrategia para ir uniendo, para ir, digamos, construyendo un sentido de como una unidad también ahí, y también como ir, digamos, haciendo que las personas que se acercaran al espacio pues lo identificaran también de una manera visual, ¿cierto? Entonces algunas de las compañeras que en ese momento pues hacían parte también del grupo de estudio empiezan pues también como a hacer como algunas propuestas, y justo como en ese momento se da la oportunidad de que el grupo de estudio participe en la planificación de un evento del 2018, que fue el tercer seminario latinoamericano de alternativas al desarrollo, que fue sobre ecología política y bienes comunes en la Universidad Pontificia Bolivariana, en las instalaciones de esta universidad. Y esa fue como también un encuentro muy importante que tuvimos con una compañera que se dedica también como al arte gráfico, que hace parte de una colectividad que se llama Creación Libertaria y cuyo nombre artístico es Bruma Anilatak. Y en conjunto con ella, digamos, fuimos planteando como la imagen también de ese tercer seminario latinoamericano de alternativas al desarrollo, y en medio de eso pues también nos preguntábamos sobre cuáles eran esos elementos que caracterizaban la reflexión que habíamos venido haciendo como sobre el grupo. Entonces, digamos que recogíamos de cierta manera como algunos elementos clave, ¿cierto? Que empezaron a aparecer como en esos primeros diseños, que fuimos como retroalimentando todo el tiempo entre lo que también ella como artista gráfica pues nos daba, y nosotros también como desde la conceptualización que teníamos desde el grupo pues también íbamos como en un ir y venir, en un diálogo ahí pues bidireccional, en el cual pues resultó finalmente como esta propuesta, que fue la final y que tiene pues como varios elementos importantes, cuyo eje central es pues como el agua, que digamos circula desde como la parte más arriba pues del logo, y que va atravesando y va uniendo como en diferentes geografías y en diferentes momentos pues a lo largo de la imagen hasta abajo pues ese logo, que además tiene pues esta idea de, digamos, de un pensamiento crítico, de un pensamiento que se construye desde el sur global, desde América Latina, ¿cierto? Con unas características muy particulares, y por eso también, digamos, que el logo tiene como esta idea de tener un mapa, pero un mapa que entre comillas está al revés, ¿cierto? Que intenta también como en esas discusiones geopolíticas, y en esas discusiones desde la ecología política, cuestionar un poco esos desequilibrios y esas desigualdades ecológicas y sociales que se dan entre países del norte y del sur. Y por eso quisimos también como resaltar un poco como esa idea de la imagen al revés, que es del mapa pues al revés, que es digamos una idea que viene también de pues muchas pensadoras y pensadores pues digamos críticos de América Latina. Y ahí se evidencia pues también como dos elementos fundamentales de ese pensamiento latinoamericano, que tiene que ver uno con la diversidad biológica del continente, que es un elemento también fundamental que acompaña esas aguas. Entonces por eso vemos ahí la imagen pues digamos de un cóndor, vemos la imagen de un jaguar, vemos la imagen también pues de una orquídea, ¿cierto? Como de todas estas especies de plantas y de animales que están ahí acompañando esas aguas. Pero también vemos, digamos, acompañando esa diversidad biológica, una agrobiodiversidad que tiene que ver con una planta de maíz, ¿cierto? Señalando también como el vínculo que tiene también esa diversidad biológica con muchos de los saberes y de las herencias de muchos pueblos indígenas y de muchas comunidades pues ancestrales en América, pues haciendo referencia en particular
a Mesoamérica como el centro pues de origen también como de muchos alimentos que hoy son la base pues de nuestra dieta y que tienen un conocimiento ahí muy interesante. Entonces, digamos que en conjunto con esa diversidad biológica y esa agrobiodiversidad, también tenemos una diversidad cultural que se expresa pues también como en esta mujer que se ve allí, pues que es una mujer pues latinoamericana que también, digamos, queríamos rescatar no solamente esa diversidad biológica, sino también esa diversidad cultural y hacerla muy visible allí, porque también, digamos, una de las reflexiones de la ecología política y de la justicia hídrica que habíamos venido, pues, digamos, articulando en ese momento, tenía que ver con el protagonismo de esos pueblos, de los movimientos en defensa del territorio y de cómo esos pueblos y movimientos también eran lugares no solamente de lucha política, sino también de producción de conocimiento. Entonces, en medio de nuestro relacionamiento con esas organizaciones, con esos movimientos, pues nos dimos cuenta que también pues era necesario hacerlo pues como visible a través de esta imagen. Y bueno, esos son como un poco ahí los elementos que componen esta figura. Muchas gracias, Juan. Yo creo que a partir de ese momento pues tan importante se empieza con la construcción del logo, se empieza a tejer también como esas mismas líneas de investigación en las que hemos profundizado. Entonces ya la profe nos va a contar un poco cómo ha sido todas las cartografías que se han construido en las diferentes investigaciones del grupo. Muchas gracias. Un asunto importante es que la imagen, la estética, es algo muy poderoso en nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo, hoy en día, estamos bombardeados de imágenes, ¿no? Y nos las comparten en las redes, que ahora muy fácilmente con el teléfono celular nos llega una cantidad de gráficas, de formas visuales, de estéticas. Entonces, en nuestra reflexión como grupo, hemos considerado que no podemos comprender los impactos ambientales y las problemáticas que estamos viviendo sin crear también una respuesta estética, una respuesta que nos permita a través de la ilustración, el dibujo, la cartografía, ya sea representar lo que está pasando o ya sea imaginarnos utopías, sueños, otras formas de esa relación con la naturaleza. Por eso, en ese sentido, quisiéramos arrancar con las cartografías, ¿sí? Entonces, a continuación van a ver algunas imágenes en esa primera parte de las cartografías, que son el ejercicio de investigación-acción, donde a través de talleres participativos, lo que hacemos es mapear con diferentes organizaciones, comunidades, grupos de diferentes lugares, como en Colombia sobre todo, pero también en América Latina hemos trabajado en Honduras, en Puerto Rico, en el Caribe. Mapear con ellas, primero, los conflictos socioambientales, es decir, en sus territorios, si hay algún asunto de desigualdad o inequidad en la contaminación de las aguas, en el acceso a la tierra, pero también a lo mejor en una situación de tóxicos, de basuras, algún tipo de daño ambiental que está generando que poblaciones de seres humanos y poblaciones de otras especies también estén siendo afectadas. Entonces, primero hemos hecho la cartografía social, que implica que no pensemos en torno a los mapas del Estado o los mapas del poder, esos mapas que vemos en los atlas con esas fronteras políticas, administrativas del Estado-nación, sino más bien que pensemos en los mapas populares, los mapas de las personas en sus propios territorios. Por acá mismo, en el municipio de Envigado, podríamos generar nuestras propias cartografías o referencias de nuestros territorios, nuestros barrios, cómo nos relacionamos aquí con la quebrada, por ejemplo, la Yurá, qué relación tenemos
con los sistemas inclusive de humedales. Acá hay muchos sistemas de humedales, de quebradas en las montañas, donde tenemos las fuentes hídricas, que hay varios parques de reserva en Envigado. Empezar a entender de qué manera nosotros como seres humanos nos relacionamos con estos lugares. Entonces, si ustedes ven, acá, por ejemplo, este primero es muy importante porque hicimos un mapeo de los conflictos socioambientales en el departamento de Antioquia, y este fue un trabajo de todo un fin de semana con organizaciones de diferentes partes de Antioquia. Todas y todos vinieron y empezamos a hacer con una idea que nos provee también iconoclasistas. Acá también vamos a hablar de herramientas para los que quieran hacer estos mapas. Hay una página web de un colectivo iconoclasistas de Argentina. Este colectivo es genial porque en su página web te dan herramientas de iconos para poder identificar dónde hay, por ejemplo, desmonte, dónde están arrojando el desmonte, dónde hay contaminación del agua, dónde a lo mejor hay una gran empresa minera que está causando impactos. Ellos tienen unos iconos porque se dedican a hacer diseño gráfico para crear iconos y gráficas que te permitan, a través de la parte visual, poder contar una historia sin tener que tener tantas palabras, sino que te permiten este rastreo y este mapa. Entonces, en este primer mapa, lo que hicimos fue identificar las problemáticas, pero también las alternativas, es decir, todo lo que están haciendo las personas. Justamente se están congregando, se están reuniendo, están haciendo un monitoreo participativo del agua, están haciendo a lo mejor, como este grupo de estudio, educación ambiental, están haciendo a lo mejor un trabajo con acueductos comunitarios. Encontramos muchas alternativas en los territorios donde las personas están realmente organizándose para vivir en un lugar saludable, ¿no? En un lugar que les permita también un aire, una tierra, un agua, unos nutrientes, poder cultivar, cosechar con la soberanía alimentaria y la agroecología también, apuestas comunitarias de vida. También quisiera resaltar que estos mapas tienen un labor de diseño, un diseño gráfico. ¿Por qué es importante el diseño? Es importante que entendamos que no todas y todos tenemos todas las habilidades. Por ejemplo, algunos pueden ser muy buenos en la escritura, otros en el análisis, pero otros en el dibujo, en la creación del diseño. Por eso es importante volver a traer en esta reunión a un trabajo colaborativo que hemos hecho con una diseñadora gráfica que también es artista visual y es historiadora. Todos esos elementos hacen que ella tenga una capacidad de expresar a través del arte gráfico lo que queremos decir, que es Bruma Anilatak de creación libertaria. Y ha sido muy importante el trabajo con ella porque es un trabajo que casi acompaña la creación del grupo de estudio. Imagínense un trabajo ya casi de 10 años donde todo el tiempo es un ir y venir, donde nosotros esto lo hacemos en papelógrafos con la gente, donde vamos poniendo los diferentes iconos, vamos plasmando, pero ella nos ayuda a convertirlo en una herramienta visual poderosa que permita expresar lo que está queriendo decir la población. Acá, por ejemplo, cada vez más nuestras cartografías incluyen más arte. Lo que queremos es que en las cartografías podamos también representar la identidad, podamos representar la manera en cómo estas comunidades se ven a sí mismas, su propio lenguaje, su propio conocimiento, sus palabras, sus colores, su música, el tambor. Aquí en esta imagen veíamos lo que viene a ser el pueblo de Honduras, la Organización Negra Fraternal Hondureña, la OFRANE. Entonces, lo que queríamos plasmar también es cómo estas comunidades que viven en el norte de Honduras, en el Mar Caribe, cómo ellas entienden que es su relación con el territorio, ¿sí? Y esto implica todo lo que tiene que ver con los alimentos, con justamente lo que venía a decir su música, lo que para ellos tiene sentido como lo que es la parte cultural.
Entonces vemos que la imagen también te va contando una historia sobre el mapa. El mapa, ¿quién está hablando? ¿Quién está detrás de ese mapa? ¿Sí? ¿Qué identidades? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué seres humanos y qué especies representan esta idea de la cartografía? Y estos son, lo interesante es que estos son ya los mapas que empezamos a hacer dibujados. Cada vez más estamos haciendo la técnica de mapas pintados con témperas, con telas. Ya es con telas y con témperas, donde de manera colectiva vamos pintando con las personas sus territorios. Las personas lo que hacen es se apropian del pincel para empezar a delinear y empezar a darle forma, a identificar ya sea elementos de la biodiversidad, elementos de la cultura, de la naturaleza, pero también cada vez más cómo se imaginan los territorios. ¿Cuál es su propuesta de territorio? ¿Hacia dónde van esos territorios? ¿Sí? Entonces, este de acá, por ejemplo, es uno que es las utopías del territorio de Caldas, en el oriente caldense, donde está el río Samaná, y el río La Miel, como las personas en el río La Miel y en el río Samaná, cómo quieren ver el futuro de ese territorio. Y de esa manera ellos van plasmando. Ahora, estos mapas que los pintamos con las personas, trabajamos de manera colaborativa con la artista para empezar a crear un diseño. Ahorita estamos trabajando para que estos mapas pintados de telas los podamos llevar con la diseñadora gráfica y la artista a una versión digital, donde ella también hace una interacción con estos mapas. Ella también los transforma. Y ahí hay una colaboración, hay una coautoría. También es muy importante este asunto de la coautoría porque es darle un lugar al artista, un lugar al diseñador gráfico y un lugar a esas comunidades que están participando de manera como coautores en la elaboración de sus territorios. Y de alguna manera también hay un trabajo de mediación de la academia o de los grupos de investigación que están en ese lugar también permitiendo que se pueda dar también este diálogo. Siguiente. Entonces, de esta manera vamos viendo cómo las cartografías nos permiten como ese diálogo también con la gráfica. Muchas gracias, profe. Sigue una parte muy especial que se da en un momento de la pandemia, donde se revalorizó la naturaleza y cómo el arte, la gráfica, en momentos pues, de coyuntura en el mundo, pues también representó una manera de expresar los conflictos, la crisis civilizatoria que atravesamos. Entonces, vamos a ver unas ilustraciones muy bonitas que la profe nos va a contar el proceso que hay detrás. Sí, como grupo vimos la necesidad que la cartografía, si bien es importante y cada vez más queremos convertirla en una herramienta creativa de nuevos imaginarios, nos dimos cuenta que necesitábamos otras formas de visualización que no pueden ser solamente los mapas. De esta manera empezamos un trabajo para crear nuevas narrativas e ilustraciones. Sí, esto es bien importante. Producto de esto fue que sacamos este libro, Tejiendo narrativas desde y con los virus. Y esto fue en plena época de la pandemia. El año 2020, en marzo, todos encerrados, surgió a partir del internet y de las redes la necesidad de reunirnos y de esa manera hicimos un curso que yo lo denominé Ecología Política de las Pandemias. Y en este curso de Ecología Política de las Pandemias empezamos a entender, bueno, qué era el virus COVID-19, cómo podríamos ver de dónde surge este virus, por qué nos había transformado completamente nuestras vidas, que ya no podíamos salir, interactuar. Había mucho miedo, en ese momento había mucho miedo, ahorita ya lo vemos, pareciera que no hubiese pasado, a veces es como que uno dice, eso fue un sueño, fue una pesadilla, pero a la misma vez siento que
a veces siento que hemos aprendido poco, ¿no? Porque seguimos como con lo mismo. A veces siento que no hemos transformado también nuestras relaciones a partir de unos llamados de atención que también la COVID-19 hizo. Pero lo bonito fue que producto de este curso es que surgieron la necesidad de contar narrativas visuales y narrativas de cuentos sobre nuestra relación con el virus. Entonces, aquí ustedes podemos pasar estas de acá para estas. Acá surgieron estos cuentos. Entonces, cada una de las personas de este curso empezó a generar un cuento especulativo, una ciencia ficción. La idea era usar la ciencia ficción para entender qué estaba pasando, quién era el virus. Entonces, hay personas que dijeron, wow, el virus es un ente que está entrando por mi boca. Entonces me encantó porque había un cuento, por ejemplo, que narraba que el virus era este ser con vida que estaba entrando por la boca. Es bien interesante porque era esta boca abierta y adentro estaba entrando algo que era algo desconocido, que no sabíamos que estaba generando en nuestros organismos, pero era la posibilidad de un poco desmitificar también el virus, pero también entenderlo más en profundidad, porque había mucho dolor, había mucho miedo, mucho sufrimiento, pero no podíamos quedarnos ahí. Tendríamos que ver cómo desde la ciencia ficción podíamos pensar que iba a pasar también, y iba a haber un mañana, un después, no iba a ser solamente todo destrucción. Y esto realmente también generó esas narrativas, la posibilidad de crear, esto por ejemplo es el COVID-19, diferentes maneras de representar también a través de la ilustración, ¿sí? Este virus que nos generaba mucha parálisis también, y que implicó también como algo muy terapéutico. Miren esto me parece genial porque estas ilustraciones también las hacían niños. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con maestros de escuela, 2 maestros de escuela indígena, un maestro de escuela Bismarck Conchave de Emberá Dóvida del Chocó, que desde el internet nos comunicamos con él, ellos estaban en Chocó, y él se puso a hacer talleres con los niños para que puedan dibujar al virus. ¿Qué era esto? Y este dibujo, por ejemplo, es uno que crearon los niños justamente sobre este virus, que era algo que tenían mucho asombro, mucho miedo, pero a la misma vez era una entidad que tenían que ellos comprender y relacionarse. Pero este otro, por ejemplo, me pareció muy diciente, como mucho más diabólico, ¿no? Que daba miedo. Entonces, de esta manera, fueron creando también narrativas acerca de este virus y cuentos donde de alguna manera u otra se hizo una catarsis, también se permitió acercarnos a entender de manera más profunda en cómo el ser humano también está creando una destrucción del planeta, cómo estamos deforestando ecosistemas. Esos ecosistemas están dejando abrir una cantidad de bacterias, de virus, y el ser humano en ese sentido tiene un contacto cada vez más grande con una cantidad de virus que no tiene elementos inmunológicos para justamente poder enfrentar. Entonces, de alguna manera, la ilustración nos pareció que fue la manera más potente y más poderosa de poder conocer, analizar, reflexionar sobre la problemática ambiental. Y así también, en ese sentido, yendo a las primeras imágenes de las utopías, para terminar, al principio le mirábamos unas imágenes sobre las utopías en Honduras y en lo que es Vieques, si podríamos ir, Gustavo, un poco más adelante. Más atrás. Más adelante, o sea, sí. atrás, más atrás, sí, más atrás. Es verdad, más atrás. En la primera parte de las ilustraciones, cuando veíamos la colmena, estas. No, ya siguen. Después.
Ahí. Estas de acá, estas también son imágenes. Esta de aquí es del artista Rafael Andrés Rodríguez Rueda, de Samaná, Caldas. Es una obra de acuarela. Y esto es bien importante porque ya nos dimos cuenta que no teníamos que trascender no solamente la cartografía, la posibilidad de trabajar con artistas locales, buscar en cada lugar quienes están relacionados con el arte para que ellos y ellas trabajen con los movimientos ambientales en la creación de obras de arte que representen esos territorios agrodiversos y bioculturales. Y ese es un ejemplo de eso. Esa es una pieza de arte, una acuarela del artista Rafael del Samaná, Caldas, donde él quiso representar todo un trabajo hecho con los campesinos de cómo ellos imaginan su territorio. Y una imagen vale más de 1000 palabras. Y la estética, los colores, la fuerza. Esta obra es bien importante porque esta obra también tiene una afectividad ambiental muy grande. Y para que sepan ustedes, los campesinos la quieren y la aprecian muchísimo. Y esta obra va y la llevan a diferentes lugares y la exponen también. Entonces, ha sido también una manera de comunicar, una manera de enlazar los vínculos afectivos del territorio, ¿sí? Siguiente. Y en ese sentido, estas de acá son las otras piezas que hemos hecho gráficas, de diseño gráfico, con las comunidades de Honduras. Este fue con la OFRANE, la Organización Negra Fraternal de Honduras, donde ellos quisieran expresar cuál es su territorio, quiénes son, cómo se relacionan con el coco, las palmeras, con el mar, con la fuerza del mar, que también en el Caribe, donde viven, les da la posibilidad de tener alimento, ¿sí? Entonces, esta obra también se hizo nuevamente colaboración con la artista Bruma Anilatak, de Creación Libertaria, y con las comunidades de la OFRANE para tratar de poder representar, poder comunicar a las personas quiénes son. Y la siguiente, que es como la última de esta serie, tiene que ver con una colectiva que se llama La Colmena Cimarrona en la isla de Vieques, en el archipiélago de Puerto Rico. Y ellas también hicieron un trabajo increíble de un taller para tratar de manera colectiva de ver cómo se representan ellas con las abejas, porque ellas trabajan con las abejas africanizadas y en ese trabajo con las abejas hacen agroecología y trabajan por una soberanía alimentaria. Y la mayoría son mujeres también. Entonces, la fuerza de las mujeres que resisten y viven en un lugar que ha sido contaminado por la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Entonces, es una fuerza muy grande donde a través del arte también quieren expresar que siguen ahí y que están reconstruyendo la vida. Muchas gracias, profe. Como para cerrar este primer momento de la sesión y también como en consonancia con lo que decía la profe de ese arte que trasciende las palabras para tocar también otras sensibilidades y denunciar, pero no solo se quedan las heridas que le hacemos al territorio, sino que también para permanecer como en la alegría y en la esperanza de que las cosas pueden ser distintas, imaginar otros mundos posibles, pues también el grupo ha explorado, y aquí Juan David nos va a contar un poquito lo que hemos hecho desde la producción audiovisual. Bueno, también digamos como parte de las reflexiones del grupo, bueno, de estos acercamientos a las diferentes expresiones, digamos, del arte, ¿cierto? Y como estas diferentes expresiones de la creación parten como de una incomodidad también como de las formas convencionales en que nos relacionamos como investigadoras e investigadores con las comunidades, pues digamos, en los territorios. Y esa incomodidad también tiene que ver con los formatos, digamos, convencionales en los cuales comunicamos, digamos, las ideas o las formas en que también
estamos pues construyendo ese conocimiento con esta gente de estos territorios, ¿cierto? Entonces, como parte de esa reflexión, surge también como dentro del grupo de estudio de ecología política, como esa idea de la necesidad de explorar esos otros caminos, y uno de esos caminos pues también es el audiovisual, ¿cierto? Y pues ahí tuvimos la oportunidad desde el grupo de estudio también junto con otra organización a la que pertenezco que se llama Pantágoras, digamos, en una de las investigaciones que hicimos en el río Samaná Norte, en el municipio de San Carlos, de pues, digamos, visibilizar de otra manera como qué cosa era lo que pasaba en ese lugar en términos del agua, de las disputas por el agua, del conflicto socioambiental que se vive pues también como en este lugar. Entonces, pues a partir de allí, digamos, surgieron como unos acuerdos con las personas, con los pescadores y pescadoras con los que estuvimos trabajando, que tenían que ver con la manera en que también socializamos o devolvemos resultados de investigaciones a estas comunidades, y pues obviamente no iba a ser simplemente como el resultado de un escrito académico, sino también como el resultado a partir de cómo quienes accedemos a otro tipo, digamos, de saberes o de tecnologías o de herramientas para comunicar las ideas, pues le devolvemos también en este tipo de formatos algo a esas comunidades. Y ahí, pues digamos, surge esta forma audiovisual que, digamos, intentó en un principio como desde diversas escalas de la imagen y del sonido, ¿cierto? Como transmitir desde una apuesta multisensorial, ¿cierto? Que era como intentar llevar al territorio a la gente que observara o escuchara todo lo que, digamos, está pasando en esta pieza audiovisual que se llama Vivir en un río herido, ¿cierto? Haciendo referencia al Samaná como un río herido, pero no como un río muerto, sino como un río en el que surge la vida todo el tiempo, en que surge esa diversidad biológica y cultural en medio, pues digamos, de muchas presiones extractivistas, en este caso empresas hidroeléctricas, y como la comunidad allí también entonces tiene una apuesta por visibilizar su territorio a partir, pues digamos, de las imágenes un poco que están ahí en el video, y bueno, todo el tiempo de los sonidos, digamos, del río, de la chicharra, de los pájaros, del viento que, digamos, está moviendo las plantas, el bosque, bueno, como todo este territorio que es pues un refugio de diversidad biológica muy importante de toda la cuenca pues del Magdalena. Y en ese sentido también como está esa apuesta por esas múltiples maneras en que nos acercamos a ese lugar, pero también de los propios relatos de los ribereños y ribereñas, quienes también tienen un saber muy importante acerca de todas las relaciones socioecológicas que se están dando en ese lugar. Entonces digamos que el audiovisual también incorpora en su relato todas estas historias de la gente que vive allí, y que también, digamos, la apuesta un poco de, digamos, de esta pieza audiovisual era precisamente pues como hacer un poco más visible las cosas que ellos tienen por decir, y que además de eso pues dicen que están defendiendo un río, es un movimiento también por la defensa del río, no solamente para ellos, sino también como un refugio de diversidad biocultural para la humanidad, ¿cierto? Entonces un poco como intentando recoger también esas historias, esos relatos de esta comunidad, pues surge como esa pieza pues audiovisual. Y finalmente pues digamos una de las cosas que pasan allí es que a través de este tipo de piezas, pues tanto las que nos estaba contando Denise ahora como estas piezas audiovisuales, nos permiten también otro tipo de relacionamiento con las comunidades, no solamente con esas comunidades locales donde estudiamos estos conflictos socioambientales y acompañamos las luchas políticas de estos movimientos, sino también en términos de cómo estos audiovisuales nos permiten también establecer discusiones públicas mucho más amplias que no se quedan solamente pues en nuestro grupo o en la universidad, sino que también nos permiten ir como a otros escenarios, como en el caso, pues, digamos, de esta pieza que fue presentada en el Consejo de San Carlos o que ha sido, pues, presentada como en diferentes espacios públicos,
promoviendo también conversaciones en las cuales pues la gente se entera de qué es lo que está pasando realmente en el río, de cómo es ese lugar, de quiénes viven allá, de cuáles son las amenazas, de cómo se expresa ese conflicto socioambiental y cómo podemos también como sociedad también pues como incursionar en esas dinámicas de esa educación ambiental, de esa educación popular, que es digamos un poco como a lo que nos invitan también este tipo de piezas audiovisuales. Muchas gracias, Juan. Con este primer momento cerramos acá en un primer momento la charla, pero queremos también abrir la palabra si desde quienes nos acompañan hoy tienen alguna reflexión, aporte, duda, pregunta. No sé qué micrófono tomar, yo creo que este. Sí. Sino que es por la transmisión. Para que nos escuchemos todos y te vean. Permiso, me presento. Solo puedo estar en el primer momento porque ya me debo marchar. Mi nombre es Felipe Augusto Rodríguez Duque, hago parte de la Secretaría de Cultura, pero también hago parte de un colectivo ciudadano que se llama La Cosa Nuestra. Nosotros, hace más o menos 8 años, construimos una galería pictórica en la zona 7, inspirada en la cultura cuna, dentro de la cultura cuna era para darle a conocer al municipio algo sobre esa etnia, pero una parte de esa galería pictórica tenía un componente agua, el componente agua del territorio, era hacer unos grafitis al alcance de todos, no un grafiti solo para el sector de grafiteros, sino para la comunidad, para que pudieran leer cuál era el nombre de la microcuenca o la cuenca que estaba alrededor de su territorio inmediato. Y fue interesante. Entonces les dejo la inquietud. Por favor, tomen nota, es www.lacosanuestra.com.co. Ahí van a encontrar la tarea pictórica, entre otras. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este momento se está planteando algo que tiene que ver con la cátedra local para Envigado. La cátedra local es un proyecto que se tiene hace por ahí 15 o 20 años, desde que tengo memoria, y ahora se le puede dar inicio desde el conocimiento del territorio a partir de las microcuencas, en particular la cuenca de la Yurá. Los niños están adoptando, de acuerdo a su institución educativa, la cuenca o la microcuenca más cercana. Y se va a hacer un mural con tapas, hasta ahí voy, pero me parece importante que lo tengan en cuenta porque se puede hacer unas pedagogías similares o que les sumen a la propuesta. A ver qué se me escapa. Muy interesante hacer un mapeo, un mapa, como lo vienen trabajando allí. Mira, ese era el mural central de la galería y alrededor de ese mural, este hace parte de otro. Alrededor del anterior aparecen, creo que fueron 5 o 6 microcuencas. El humedal que mencionaste ahora, el humedal del Trianón, también se ha hecho una tarea significativa que hace parte como de la microcuenca de la Leodora. Y el 50% entiendo que es como la potencia hídrica del municipio gira alrededor de la Yurá, el 50% aproximadamente, que es considerable. Bueno, me gustaría mucho que me enviaran la presentación al mail que hay ahí y quedamos en contacto para que hagamos algo significativo. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, aporte? No sé si desde nuestra transmisión en vivo hay comentarios. Bueno, si no, entonces podemos abrir nuestro segundo momento, que la idea es que participemos todas y todos haciendo una creación colectiva. La profe nos va a explicar mientras yo voy organizando el espacio. Sí, hola. Entonces quisiéramos invitarles acá a las personas que nos acompañan a que nos animemos
hacer algo también con nuestras manos, nuestra creatividad. Así que si podamos mover las sillas para hacer un círculo, me parece que un círculo y dejar que esté vacío toda la parte del medio. Y Jessica acá va a traer los papelógrafos. Tenemos un material de papelógrafos, tenemos colores, tenemos marcadores, tenemos papel collage para las personas que no quieren dibujar, quieren hacer un collage, tijeras, pegamento. La idea es que a través de las manos, la creatividad, el recuerdo, la memoria que cada una tiene de sus ríos, de su territorio, podamos plasmar en estas papelógrafos, que después los vamos a unir ahorita, para que quede como un gran río o un territorio interconectado, ¿sí? Entonces, sería cuestión de que cada uno encuentre una esquina, un lugar en ese papel donde quieran plasmar sus ríos, sus territorios, sus aguas, y que estos territorios de alguna manera estén interconectados. Entonces, si quieren, ahí me van ayudando Juan y Jessy para que los papeles estén uno al costado del otro, que no esté acá solito, sino que esté allá arriba. Si nos sacamos, si quieres, el rosado, y con esos tres suficientes, me parece. Y en estos tres estemos interconectados, los podemos pegar también por la parte de atrás para que estén juntos. Exacto. Y cada uno encuentre su esquinita, encuentre ese pedazo de papel donde quieran empezar a dibujar. Tenemos también colores. Empiecen a stickers, inclusive también. Todo tipo de material de artesanía para que podamos cortar y pegar y hacer nuestros territorios, nuestras aguas. Piensen mucho cuáles son sus territorios y en las aguas. ¿Cómo las aguas? Bienvenido. Bienvenido. También por acá nos puede acompañar a este dibujo colectivo, donde estamos viendo nuestros territorios y a partir de ahí las aguas que nos juntan, que nos unen, ¿sí? Vean la manera en que también sus territorios de alguna manera se conecten con el vecino, la vecina de al lado. Cuando ya empiecen a dibujar, van viendo si hay algún elemento con la vecina de al lado, el vecino, que pudieran conectar esos territorios. Entonces lo dejamos, vamos a hacer un trabajo primero de dibujo. Si quieren nos pueden poner alguna musiquita si hay. Y después volvemos para poder compartir con todas y todos esta gráfica colectiva.
Bueno, si quiere vamos bajando la música. Para solicitar acá el ejercicio, me voy a traer el micrófono. Bueno, ¿cómo nos fue? Le voy a dar el paso a Juan. Yo, digamos, pues dibujé o intenté pues dibujar algunos elementos de un río con el cual tengo pues como una conexión emocional más fuerte que con otras fuentes, que es el río Samaná Norte, que digamos es o intenta reflejar como el agua superficial, como un poco en el color azul que se ve ahí, pero también digamos intenta reflejar que el agua, que es todo lo que son las líneas de color morado, está, digamos, en todo lo existente, pues como en ese ecosistema, ¿cierto? Entonces el agua también está en el pescador que está ahí, en los peces que hacen parte también de ese río, ¿cierto? Como en la
en toda esa parte, pues digamos, biológica y cultural de este ecosistema, y que también el agua pues está en la montaña, que es un agua subterránea, que es el agua que está en las plantas, ¿cierto? Que todo en realidad está pues como permeado por esas aguas, y que las aguas pues también albergan como todos estos organismos biológicos que permiten también la vida de muchas sociedades humanas allí. Entonces el agua también, digamos, pues como que está fluyendo en múltiples direcciones ahí, ¿cierto? Incluidas las direcciones de los cuerpos humanos y no humanos que están presentes en ese ecosistema. Y después al final también vi que, bueno, mirando ahí las revistas y todo eso, me encontré con esta imagen, que es una imagen pues como digamos, de un entorno urbano, pues porque mi dibujo estaba muy relacionado como con ese entorno rural y tal, pero después me encontré esa imagen y esta está muy interesante también acá para reflejar que todos esos entornos también son agua y que de cierta manera están pues relacionados todo el tiempo con el agua, y que incluso pues ahí vemos como una imagen de cómo es también el agua en este entorno, cómo se manifiesta pues a través de las materialidades, pero en ese caso también como un referente de paz y de tranquilidad de una gente pues que tiene esa idea de que la piscina y de que en el conjunto cerrado con piscina es donde está el agua como símbolo de tranquilidad y paz y todas esas cosas. Bueno, eso era como un poco lo que quise ahí graficar. Muchas gracias, Juan. ¿Alguna quisiera compartir un poco acerca de lo que expresó, o a lo mejor algún recuerdo del territorio, de lo que implica estas montañas, estos ríos? ¿Qué significa para ustedes o qué implicó? ¿Cómo se sintieron también dibujando? También puede ser una manera importante. Yo pues traté de ponerle mucho verde, pero no hay suficientes verdes porque han pintado tanto verde que ya se secaron todos. Pero la idea es la quebrada La Yurá, que hace 20 años, yo fui testigo, hace más de 20 años se sembraron árboles ahí en toda la canalización y se suben hasta allá arriba, del Salado arriba, por la vereda, no recuerdo la vereda, el nombre de la vereda, más arriba del Salado, ahí nace la quebrada La Yurá. Y son aguas que bajan desde arriba cristalinas, ya aquí bajan más sucias, pero de todas maneras no vemos peces, pero de todas maneras allá arriba tampoco hay peces. Ah, encontraron peces. Tal vez allá arriba, porque es una parte de mucho bosque. Ay, qué bien. Tiene que ser en la parte de arriba del Salado. Arriba, donde nace la Yurá. Y la Yurá tiene también su historia, porque hubo una época cuando se cortaban los bosques y los pinos, los industriales, ellos cortaban y ellos bajaban amarrados por unas cuerdas de lazos y los llevaban hasta el río Medellín. Y del río Medellín, ellos con unas varas los iban guiando, pues las personas al lado y lado del río, hasta llegar a esa parte de maderas que queda en el centro de Medellín. Y allá se vendían, que todavía se vende madera. Y los cedros, recuerden que ya había mucho bosque de cedro, había también mucho pino. Bueno, de todas maneras, aún persisten, pero había aún más. Y esas son caritas felices porque es de los ríos que el municipio ha tratado de salvar, o sea, de conservar, porque todos esos árboles que se siembran alrededor es precisamente para cuidar las aguas, para que haya oxígeno, para que el sol no seque las corrientes de las aguas. Muchísimas gracias. Como esa historia ambiental también del municipio, particularmente a través de la quebrada La Yurá. ¿Alguna otra por aquí? Sí. Ok. Bueno, pues yo no crecí en una zona con un río cercano, en particular, yo crecí en la ciudad, en un barrio de Medellín, siempre una relación pues con las quebradas como algo donde desechaban todo realmente, como pasa en la ciudad.
en muchas ocasiones. Pero quise plasmar como esos recorridos que me han llevado a preguntarme y a indagarme mucho por el agua, ¿cierto? Y porque esto me llama la atención, si bien no soy de un lugar ribereño, entonces plasmé como esos territorios a donde he podido llegar por diferentes cuestiones y con los que me han permitido conectarme con esas relaciones que tienen las personas en su territorio, especialmente con el agua, ¿cierto? Entonces, en un momento plasmo lo que es Marriaga, Chocó, la ciénaga de Unguía, en la ciénaga de Marriaga, donde allí pues todas las casas son sobre el río Atrato, ¿cierto? Y esa relación constante que tienen las comunidades con el agua y las mujeres, de ahí también la partería, la ancestralidad, la medicina, y donde las mujeres pues más ancianas, que son las parteras, siempre me expresaban como el tema del agua, de qué pasaría si no estuvieran al lado del Atrato, ¿cierto? De como, esa es mi vida y hasta que me muera voy a estar acá porque el Atrato en sí es su vida, poderse bañar allí y también esas problemáticas que han surgido a partir del mercurio, de los exámenes, por ejemplo, que les hicieron, donde muchas de estas personas tienen altos niveles de mercurio en su cuerpo, pero también de esas soluciones tan, no sé, no voy a mencionar esto acá, pero bueno, tan simplistas a veces de decir, deje de consumir el pescado para que no tengan, pues para que no aumenten los niveles de mercurio, pero estas personas viven de esto, ¿cierto? Y viven de bañarse. Entonces tengo un video hermoso que es los niños tirando río a las 4:30, 5 de la tarde, y es algo, una dinámica que todos los días se repite allí. Entonces plasmo este lugar que siempre lo llevo como en la memoria, porque me ha enseñado mucho. Marriaga, Chocó. Es un caserío, está en la ciénaga de Unguía. Uno entra de por Bocas del Atrato. Es muy interesante y tienen unos trabajos también ambientales muy fuertes con el cuidado del río Atrato, porque para ellos todo se lo lleva al río también. Entonces es un tema de conocimiento y sabiduría en relación con el Atrato muy fuerte. Y ya después por acá, como ese río sigue fluyendo, pues plasmo otros lugares. Entonces el oriente también, y esa relación también que tienen las personas en el oriente con las aguas, ¿cierto? Y también todo lo que ha provocado eso, que en la sesión pasada lo hablábamos, cómo hay allí también unas disputas muy fuertes que han generado otras dinámicas, pero también algo muy común en el oriente, que es ir a tirar ríos, ¿cierto? Entonces dibujaba ahí como las cositas que uno deja ahí en la playeta para poder tirar río, y otros caminos donde me cruzo, por ejemplo, con el río Cauca, pasar por puentes, pero también esto cómo se conecta, por ejemplo, con los cultivos, con toda la siembra. Entonces es como unas memorias recopiladas de esos diferentes lugares, la montaña de donde nace ese río, que me han permitido pues como hacerme preguntas e indagarme tanto por el agua, que me parece una cuestión súper necesaria en estos momentos. No, sí, súper, qué buena la oportunidad. Yo pienso que pintar, sobre todo en el suelo, es como un juego de niños y eso también nos vuelve como a... Yo también pensé como en eso, como cuál era mi río cuando era niño, ¿cierto? O cuál era el recuerdo del río que tenía cuando era niño. Otro punto también que pensé es que la cartografía, el hacer nuestros mapas y el hacer nuestras líneas del lugar que habitamos nos ayuda a simbolizarlo también. O sea, el hecho de que dibujemos nuestro mapa le da un simbolismo. A mí, por ejemplo, también me hizo pensar dónde nacía la quebrada de mi barrio, donde nací, ¿cierto? Entonces, el ponerlo sobre un mapa te hace ir hasta la fuente, te hace devolverte. Entonces también pues como varios punticos. Yo en mi dibujo
hice la quebrada de mi barrio, que es el barrio Doña María, aquí en Itagüí, o sea, pasa a todo el frente, pasando el río Medellín. Esta quebrada nace como en el Pico Manzanillo, entonces cuando estaba aquí dibujando me tocó pensar dónde nace mi quebrada, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, hay que devolverse. Entonces, por aquí dibujé el Pico Manzanillo, como su recorrido por el Parque de Itagüí. Él hace como un recorrido por el Parque de Itagüí, por el Parque del Artista, y pasaba por mi casa. Entonces también quise dibujar mi casa como un lugar feliz al lado del río, como también fue un buen recuerdo que mi casa estuviera al lado del río. Y bueno, y desemboca, dibujé algo importante también, y son los puentes porque cuando crecí de niño, crecí como al otro lado del río Medellín, hacia el lado de Itagüí. Y la división del río Medellín separaba mucho a Itagüí de Envigado, siempre lo separó mucho, como no solamente la zona de Itagüí de Envigado, sino toda la ciudad. La partió como hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Entonces también como que ese sentimiento vino a mí en este momento, como que cuando era niño el río me partía hacia el otro lado, entonces por eso dibujé los puentes, como que el puente también comunica. Bueno, detallitos. Bueno, yo voy a empezar por las conexiones, porque estoy al lado de la memoria y traer los recuerdos, y estoy al lado de un río que va al Magdalena, ¿cierto? Entonces, yo traigo aquí un territorio, paisaje, memoria mío, ¿cierto? Esto es un paisaje de los años 90, cuando vivía en la zona rural de Puerto Wilches, Santander, ¿cierto? Y traigo acá una batea porque las familias siempre iban a tirar charco en las bateas. Las bateas son como un canalcito por donde pasa encima la quebrada para darle continuidad a la fuente, y pinté, no la pinta completamente azul porque allá las quebradas son como rojas, tienen muchos metales y el agua se ve roja. Entonces para mí eso era algo muy bonito, ver el agua de ese color. Y tengo ahí gente bañándose en la batea, pero también tengo la niña con su muñeca. Esa niña soy yo, y que siempre llevaba mis muñecas a bañarse en la batea. Y detrás hay un poquito de lo que queda del bosque por donde camina, pues los micos estaban en los árboles, y al lado el monocultivo de palma africana. Esto fue un territorio que tuvo un auge impresionante con la palma africana, y vino mucha gente de otros territorios a trabajar en esos cultivos gigantes de palma africana. Esos cultivos, bueno, esta zona la azotó muchísimo primero las FARC, y salgo del territorio en el año 1992, pero mi papá permaneció en él. Y hasta el año 98, o un poquito luego, hasta el 99, estaba ahí las FARC, luego entran las autodefensas. Entonces, ha sido un territorio muy golpeado también por la violencia. Y ese monocultivo también lo traje aquí porque hoy en día estos territorios parecen cementerios. Llegó una plaga, y cuando tenemos monocultivos, no hay diversidad, estas plagas arrasan con estas plantaciones inmensas, y entonces ya luego lo que significó un ingreso de mucha gente a otros territorios, luego fue desolación, porque ya no hay en donde trabajar. Entonces ese es el territorio de mi niñez. Y bueno, esa calavera no es solo, no la traje por los químicos, sino también por la muerte o los cementerios, que era ver luego esos territorios con todas esas palmas muertas y solos. Pero también puede significar todos los muertos que hubo ahí, y que todavía es un territorio difícil. Y también Juan me hacía caer en cuenta el tema de los químicos, ¿cierto? Que estas plantaciones utilizan una cantidad de químicos impresionantes, que también hace que esas plagas lleguen fácil y acaben con ellos.
también no sé si quisieras compartir algo. Yo, digamos, lo que quise hacer es jugar, ¿sí? También me relaciono mucho con esto que lo que me provoca cuando me pongo a usar mis manos, a pintar, es como juego, como una colcha de retazos, y en ese sentido traté de hacer un collage, jugando con materiales que ya tenía. Entonces encontré como una imagen de una ciudad, como una ciudad con un ferrocarril, como esta idea muy de la modernidad. Entonces me pareció que representaba mucho como esa transformación que hemos hecho en la naturaleza y como esta idea hoy tan fuerte de la idea de ciudad o lo urbano, que realmente nos está convirtiendo cada vez más. Siento que nos hace sentir, nos encierra en pensar que solamente la vida es a partir de la ciudad, y a veces nos cuesta pensar otros ecosistemas que puedan jugar de otras maneras con esas socionaturalezas. Pero a la misma vez dije, bueno, pero me gustaría que un árbol sostenga la ciudad y los ríos. Entonces quiso colocar varios ríos que están sosteniendo esto que llamamos esa idea de naturaleza urbana. Y el árbol también, la idea es que quería jugar con que el árbol sea como una capa yuxtapuesta de varias imágenes. Entonces jugué con que el tronco era justamente unos bancos, unos muebles de madera, o sea, la madera procesada, pero a la misma vez es naturaleza. Entonces, como jugando en cómo el ser humano está todo el tiempo transformando eso que llamamos naturaleza y va creando aparentemente cosas funcionales, pero dije, no, yo no quiero ser algo funcional, quiero ser también algo estético, quiero cambiar esto, que tenga un sentido donde el árbol tiene vida, el árbol es el protagonista también de esta obra. Entonces lo puse en el centro porque el árbol es como un ser, un personaje, y este personaje también tiene fuerza, tiene una fuerza, y esta fuerza se relaciona también con un mundo simbólico, un mundo que no entendemos. Puse acá como unas letras chinas, encontré como unas letras que no sé qué son, unos íconos, y pensé, esta caligrafía implica a un mundo desconocido, algo que todavía tenemos que entender, tenemos que escuchar, ¿sí? Como la necesidad de escuchar, la necesidad de que hay cosas que no entendemos todavía, ¿no? Y que tenemos que seguir abriendo los horizontes para replantear las relaciones. Y de ahí simplemente quise realmente jugar. Creo que lo que me provoca mucho es libertad, o sea, sentirme como libre. Me provoca también un sentido de conexión, porque a la misma vez al verlos a todos pintar, me anima también a pintar con ustedes, ¿sí? Y también al escucharlos, cada una de ustedes, también de alguna manera u otra me siento como parte de su historia, ¿no? En esta conexión de las aguas y de las diferentes ríos que van por ahí. Un poco como eso era lo que quería compartir. Entonces, yo creo que ahora también agradecerles mucho por esta oportunidad, porque efectivamente yo creo que hay un asunto que es el recuerdo y la memoria, y el recuerdo y la memoria, cuando lo podemos construir con nuestras propias narrativas, también nos ayuda a entender dónde estamos ahora, ¿no? La memoria de donde nos podemos seguir articulando, seguir uniendo como esfuerzos para crear como otras narrativas, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, antes de dar el cierre, mi aporte hoy no fue una gráfica, pero sí quería como dándole ahí más continuidad a todo este ciclo que nos ha atravesado el arte, pues quería leerles un poemita que no alcancé a compartir la sesión pasada y que se conecta como con toda esa relación con el agua,
con los ríos el territorio que plasmaron cada uno en esta pieza. El río no se ha movido de su cauce, espera a los viajeros para la fiesta de la entrega, todos conectados a la corriente, al follaje profundo, al abrazo milenario del árbol, ir poblando la tierra de palabras para tener a qué asirnos, a quién querer, no arrullar el miedo con la música que teje el agua sobre las canoas. Todos alrededor de la mesa parecen un cardumen en mi memoria. Nadie espera al pez gigante que habrá de devorarlo todo. Aprestados para la ofrenda, se miran, se dan las gracias en el alborozo de los vocablos. Marta Quiñones, Poéticas del Vivir. Con este poema queríamos, de parte del grupo de estudio, agradecerles por su compañía, por su asistencia en esta última sesión. Con esta sesión cerramos este ciclo que denominamos Letras, Artes y Ecologías Políticas. Invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que se pasen por nuestro canal de YouTube y por supuesto del canal de YouTube de la Casa Museo, que para quienes no pudieron pues acompañarnos de manera presencial, ahí están colgadas todas estas sesiones. Y bueno, muchas gracias por hacer parte de estas reflexiones. Un abrazo. Muchas gracias. En el